Bueno, vamos a empezar la clase haciendo 2 ejercicios más de la guía sobre manómetros y luego seguimos con hidrodinámica. ¿Ok? Bien. ¿Profe, está grabando? Sí, me parece que se puso a grabar. Bueno, yo creo que se puso. Gracias. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 11 de la guía 9. Voy a dibujar un poco. Hacer mi mejor intento. Manómetros. Salud.
El ejercicio nos dice lo siguiente. En el manómetro de la figura, encontrar la presión absoluta y relativa en el punto A en pascales. ¿Cuál es la presión absoluta y relativa del aire en el tubo? Bien, aquí no nos da la densidad del aire, pero se van a dar cuenta que en algunas guías del área de física a veces no da datos, pero son de materiales conocidos que uno los puede buscar en internet. Es una falla de las guías. Así que bueno, la densidad del aire, al menos a temperatura ambiente, es de 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, entonces, nos está pidiendo la presión en este punto y la presión en el aire, básicamente uno puede calcular en este punto de aquí. Bien, se pueden dar cuenta que en el gráfico nos dan dos densidades que no tienen unidades. Esta densidad indica que es de este gas, aquí el gas A, perdón, del fluido A, y el 2,4 entiendo en la guía que es de este fluido de acá abajo. No tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? ¿Qué densidad es esa? ¿Perdón? Es relativa. Exactamente. Cuando vean que una densidad no tiene unidades, significa que es una unidad, es una densidad relativa. Recordemos que las densidades relativas es una comparación entre la densidad de un determinado fluido con respecto a la densidad del agua. Entonces, la densidad relativa de un material es la densidad de dicho material dividido para la densidad del agua. ¿Ok? Por tanto, si yo quiero saber la densidad, del fluido. Si yo quiero saber la densidad del fluido y tengo la relativa, lo que tenemos que hacer es multiplicarla por la densidad del agua. Bien, eso para empezar. Nos dan datos de algunas alturas, con lo cual podemos utilizar para hacer la igualación de las presiones. Entonces, fíjense que las alturas que nos dan, o sea, como que no nos dan todas, pero nos dan algunas que nos pueden servir. ¿En qué punto ustedes igualarían las presiones? Son como 4 tubos conectados, ¿no? Nosotros podemos escoger una determinada altura en todos, digamos, y todas esas presiones deberían ser iguales. En el ejercicio pasado, lo que hicimos, en el último que es el primero de la guía de esta parte de manómetros, nosotros escogimos los inferiores, pero porque nosotros conocíamos todas las alturas. En este caso, yo no sé cuánto hay en estos puntos de acá, ¿no? Sí, la superficie libre del líquido. Ahí. ¿Perdón? Ahí te conviene en la fase, donde cambia de líquido. Exacto. Aquí, ¿no? Sí. Bien. Entonces, como dijo el compañero, lo que vamos a tomar es este punto en todo el manómetro. Voy a pasar una linecita. Bien, entonces, podemos ponerles números como para diferenciar. 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, yo no conozco esta presión y tampoco la del aire en ese punto, que son las que nos piden. Así que lo que vamos a hacer es que podemos igualar la presión que existe en el punto 1 con la que existe en el 2. Y a su vez puedo decir que la del punto 3 es igual a del punto 4. Entonces,
Perdón, empezamos por 1 y 2. Bien. Entonces, vamos con la presión en el punto 1. Siempre uno empieza desde arriba hacia abajo, ¿no? Aquí, idealmente, la presión que está en este punto es la misma presión que tiene el fluido acá, ¿ok? Entonces, la primera presión que tenemos en la primera columna es la que está en este punto, que sería, vamos a llamarle presión A. Bien, presión A, de hecho es la que está. Empiezo a bajar por la columna y llego a este punto, como no hay ningún cambio de líquido, digamos, de fluido, a esa presión A hay que sumarle la presión que siente en este punto por esta columna del fluido, que en este caso sería la densidad de este fluido, que como nos da la relativa, va a ser esa densidad relativa, 0,9, por la densidad del agua, por la gravedad, y por la altura de esta columna de fluido, que sería 60 centímetros. Como siempre, recomendación poner todo en unidades del sistema internacional. Entonces, esto sería 0,6 metros. Bien. Y esto debe ser igual a la presión en el punto 2. Entonces, empezamos de arriba hacia abajo. Podemos tomar en cuenta la presión del aire en este punto que está a esta misma altura de acá, que conocemos la distancia entre este punto hasta acá, y bueno, y luego acá también tenemos 50 centímetros. Bien, fíjense que de aquí a acá hay 50 centímetros. Y luego tenemos de acá a acá 30, y además acá tenemos 60. Todo esto es una misma altura, lo mismo acá. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que este pedacito de aquí, ¿cuánto mide? 10. Bien, 10 centímetros. ¿Qué más? Este pedacito de acá. Bien. Y esto acá, 60. Es lo mismo que estaba acá. Bien, eso determinamos esas alturas porque las vamos a necesitar. Entonces, tenemos primero la presión de aire en ese punto, más desciendo hasta donde cambia el fluido, en este punto. Sería más la presión en este punto que está relacionada con esta columna de fluido, que en este caso es aire. ¿Perdón? Densidad. La densidad del aire. Queda así. ¿Perdón? Ah, es esa. Sí, sí, primero vamos a poner los parámetros y luego vemos lo de los números. Bueno, a excepción de los que no tienen asignado una letra. Bien, la densidad del aire por la gravedad, por la altura de esa pequeña columna de fluido, que serían 10 centímetros. 10 metros. Más, sigo descendiendo hasta que llego al punto, que sería la presión que está siendo ocasionada por esta columna de fluido que, bueno, no sabemos qué fluido es, pero tenemos la densidad relativa. Entonces, la presión ocasionada por esa columna de fluido va a ser la densidad de ese fluido, que es 2,4, la densidad relativa, por la densidad del agua, por la gravedad, y por la altura que tiene dicha columna, que en este caso son 50 centímetros, es decir, 0,5 metros. Bien, tenemos una ecuación, pero en esta ecuación tenemos dos incógnitas, que es lo que nos piden. Lo vamos a ir en el bajo. Bien, puedo hacer lo mismo para el punto 3 y el punto 4.
Bien, empecemos. Entonces, para el punto 3, primero tenemos la presión del aire en este punto. Vean. Aire, perdón. Más, desciendo hasta aquí, que sería la presión ocasionada por esta columna de aire. Que tendríamos la densidad del aire por la gravedad y por la columna de ese fluido, que serían los 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. Más, sigo descendiendo, la presión ocasionada por esta columna de agua. Entonces, ¿cómo sería la presión ahí? Densidad del agua por gravedad y por... ¿cuál es el? Bien. 0,3 metros. Bien, ya llegué abajo, entonces esto va a ser igual. Vamos a la última columna, que sería, ¿cómo quedaría la presión en la última columna? Presión del aire. Atmosférica. Vamos a ponerle ATM. Presión atmosférica más, ¿qué más tengo ahí? Densidad del agua, por G por 0,6. Muy bien. 0,6 metros. La presión atmosférica a temperatura ambiente es una atmósfera, que son 101.325 pascales. Van a ver que a veces hay personas o hay libros que lo redondean a 101.300 pascales. Así que puede diferir un poquito los números dependiendo de si se usa como tal o se lo aproxima a 101.300 pascales. Bien, entonces fíjense que en la segunda ecuación que acabamos de obtener, ¿sí? De la segunda ecuación que acabamos de obtener de igualar los puntos 3 y 4, podemos calcular cuál es la presión del aire en este punto de acá. Porque nosotros sabemos la densidad del aire, obviamente la gravedad también, pero también sabemos la densidad del agua y la presión atmosférica a temperatura ambiente. Entonces, la presión del aire va a ser igual a todo lo que está a la derecha, que es 101.325 pascales, más la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. También la densidad del agua en general se lo aproxima a 1000, pero a veces pueden encontrar que vale 995, me parece, kilogramos sobre metros cúbicos. Por el valor de la gravedad, que es 9,81, y por 0,6 metros. Luego todo lo que está sumando acá, lo paso al otro lado a restar. Tengo menos la densidad del aire, que era 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, por 0,3 metros, menos el segundo término, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos, por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y por 0,3 metros. Bien, ahora hay que hacer esta cuenta. ¿Quién me dice cuánto es? $104.264. 104.200. 64. Bien, pascales.
Como todo está en el sistema internacional de unidades, cada uno de estos términos deben dar pascales. Bien, entonces, ya tenemos la presión del aire en el punto que determinamos. Ahora, como ya tengo la presión del aire, puedo regresar a la ecuación 1 y despejar la presión del fluido en el punto A. Bien, presión en A es igual a todo lo que está a la derecha, que es 104.264 pascales, más la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad 9,81 y por 0,1 metro, más 2,4 por la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, 9,81, y por 0,5 metros. Y luego tengo que restarle el término que tengo a la izquierda. Sería menos 0,9 por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre metro cuadrado y por 0,6 metros. Bien, ¿cuánto es? $110.739. ¿700? 39. Gracias. Y estos son pascales. ¿Está bien que varía tan poco? Está bien que varía tan poco Que varía tampoco que las presiones. entre la presión del aire y la presión en el punto A. Sí, o la atmosférica y la del aire. Y sí, porque las alturas no son muy diferentes, no son muy grandes. Muy bien. Sí, fíjense en esta clase de ejercicios es básicamente escoger dos puntos del manómetro a una misma altura y igualar esas presiones y ver todo lo que hay encima de ese punto. Hay que ir, básicamente lo que yo recomiendo es ir desde arriba hacia abajo. Ir sumando las presiones que hay en los puntos donde se diferencian, donde hay las interfaces entre diferentes tipos de fluidos. Porque cada fluido ejerce una presión diferente porque tienen densidades diferentes. Entonces es ir sumando las presiones que ocasionan cada una de estas columnas hasta llegar al punto en cuestión. Y luego, a partir de ahí, pues hacer el álgebra viendo qué es lo que tiene y qué es lo que le están pidiendo. Bueno, ahí vamos a usar las densidades relativas, o sea, o tenemos que pasar siempre todas. ¿Cómo pasar todas? La fórmula de las presiones manométricas es la densidad del fluido por gravedad por la altura de la columna del fluido. Entonces, pero es la densidad del fluido. Entonces, si te da la relativa, para obtener la del fluido tienes que multiplicar por la densidad del agua. Claro, pero ahí no estamos usando las relativas. Sí, fíjate que acá está 0,9, que es la relativa por la del agua. Ah, ok, estamos. Acá también está 2,4 por la del agua, Sí, y así sucesivamente. Gracias. Sí, cuando les da la relativa siempre tienen que multiplicar por la del agua, porque si no, ni siquiera les quedan las unidades. Sí, igual digamos, en el examen se les va a dar todos los datos. Si se les da la de relativa, se les va a dar la del agua. No tienen que sabérsela de memoria, aunque es bastante conocida. Sí, pero igual se la pongo por si acaso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Se entendió hasta acá? Bien, terminen de copiar y hacemos un ejercicio más. Y pasamos.
Esa la saqué de... No, en mi casa, si no pasa cosas, no aparece ahí, no aparece la tercera mía y se al lado y ¿Quieres el video mañana todo? No, es cierto. Mira el video, ¿no? Empiezo a poner para hashtag para ti, hashtag no sé cuánto, hashtag esto, ¿Quién? ¿Quién?
Bien. En el tanque me salió el Dice 30. perdón, sí, 30 centímetros. 18, 30, 15. Bien, nos dice, el sistema de la figura estaba integrado a centígrados. Calcular la presión absoluta en el punto A del fluido, imagino, en pascales. Nos dice que aquí hay un aceite, el cual tiene una densidad relativa de... Dice densidad relativa, creo que es del aceite, 0,85. Y además hay un fluido acá abajo que es mercurio, con lo cual, como me dice que estaba integrado a centígrados, yo me fui a internet y busqué la densidad a esa temperatura y me salió que la densidad de mercurio a 20 grados centígrados es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Y el resto del sistema es agua, con lo cual nosotros sabemos que el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, entonces, ¿por dónde? Nos pide la presión en A, ¿no? Está aquí. ¿Cómo es la presión en A? Es decir, en este punto. Bien, ¿cómo empezamos este ejercicio? ¿Cómo lo encararían? Dos puntos en la parte arriba del mercurio a la izquierda y otro en la otra altura, pero del otro lado. ¿Aquí? Sí. Bien, aquí. Y después uno abajo del caño y otro abajo del caño. ¿Dónde? Abajo, ahí. ¿Aquí? Sí, y otro que queda abajo del agua. Bien, aquí no. Entonces, nada, 1, 2, 3, 4. 4 puntos. Esto de aquí, bueno, mi dibujo está chueco, pero en realidad si lo ven en la guía, esto está a esta misma altura. Así que bueno, nosotros podemos decir que la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2 y asimismo la 3 debe ser igual a la presión 4. Bien, además, nosotros tenemos estas alturas, pero no sabemos cómo es esta altura, pero podemos determinar que aquí ahí hay una presión ejercida por el agua, ¿no? Voy a ponerle B. Es el punto B, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver. La presión en 1 debe ser igual a la presión en 2. Veamos nuevamente, de manera parecida hasta hace un rato, la presión A, que es aquí, es la misma que la presión en este punto. Entonces, para la primera columna tenemos la presión A más, empiezo a descender y tengo que sumarle la presión que está siendo ejercida por esta pequeña columna de fluido. En este caso será la densidad relativa del aceite por el agua, la densidad relativa del aceite que es 0,85 por la densidad del agua, por la gravedad y por esa altura que es 0,18. Bien, ya no tengo nada más, esto debe ser igual, ahora voy a la siguiente columna, al punto 2, entonces empiezo. Nuevamente, el primer punto sería la presión en el punto B,
que es cuando cambia básicamente la presión de agua ejercida por esta pequeña columna, así que simplemente le vamos a poner presión B. Sigo descendiendo y ahora tengo la presión ejercida por esta columna de mercurio, ¿no? Que sería la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura de esa columna, que son 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. Bien. Entonces, bien, en esa ecuación yo no conozco la presión A, que es lo que estoy buscando, y tampoco conozco la presión B. Pero para saber la presión en B puedo recurrir a la igualación en el tanque, ¿no? La presión en el punto 3, que está justamente debajo de la columna, va a ser igual a la presión 4 en otro punto más a la derecha del tanque. Bien, entonces, en el punto 3 que estamos debajo de la columna, ¿qué nomás tendríamos? Presión en el punto B más densidad del agua por G por 0,3 igual a atmosférica. ¿Por G por cuánto micron? 0,3. Gracias, 0,3 metros. Y esto es igual, en el punto 4, ¿qué tenemos? Atmosférica más 0,15 por la densidad del agua por G. Sí. 0,15 metros por la densidad del agua. Por gravedad. Bien, entonces fíjense que a partir de la igualación de los puntos 3 y 4 podemos determinar el punto B y regresar a la primera ecuación para determinar la presión A. Entonces, bien, vamos a calcular primero en B y luego ponerlo allá o directamente sustituir. Vamos a calcular primero en B. Sería igual a la presión atmosférica, que es 101.300 pascales. Fíjense que la guía dice 101,3 kilopascal, entonces hay que pasar los pascales. 101.300 pascales más 0,15 metros por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y menos el término que estaba a la izquierda, lo paso a la derecha, la densidad del agua, que es 1000 por 9,81 y por 0,3. ¿Cuánto me da esto? 99.828 pascales. 828. Pascales. Ah, ok, tiene decimales. Bien, ahora regreso a la ecuación 1 y calculo la presión en el punto A, que sería la presión en B, que es la que acabamos de calcular, más densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 9,81, por 0,3, y el término de la izquierda que pasa a la derecha a restar, menos 0,85 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la densidad del agua y por gravedad. Esperen, puse dos veces la del agua. Por gravedad 9,81 y por 0,18. Bien, finalmente, ¿cuánto me da esta presión? 138.352 pascales. ¿Me repites? 138.352 pascales. Gracias. Y listo.
¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bien, ¿alguna duda? Si voy muy rápido, avísenme. Ajá. ¿Por qué cuando ponemos de presión 1 a presión 2, en la fuente de presión 2, del punto 2, la presión en B, en el anterior no decíamos presión de lo que teníamos arriba, con la densidad del agua en este caso, por la gravedad, por la parte del alto del tubito? Claro, pero ahora como no conocemos esta altura, no podemos determinar. Entonces lo que podemos decir simplemente, o sea, le estamos sumando la presión de esta columna de agua, que en principio no conocemos. Entonces la presión en B que es ejercida por esta pequeña columna de agua. Y lo mismo hacemos a la derecha. Porque de esa manera, de hacer la igualación a la parte derecha, podemos conocer cómo es la presión en esa pequeña columna de agua y poder sumarla en la parte de la izquierda. Se hace porque no sé la altura, básicamente. Claro. Si Sí, yo siempre. sé la altura, habría eso. Claro, si tienes los datos de la altura, incluso ya no tendrías que hacer. Fíjate, nosotros hicimos también la de la derecha, porque como no conocemos, necesitábamos encontrar alguna manera. Pero si ya directamente sabíamos esa altura, ni siquiera necesitábamos recurrir acá, sino que poníamos eso y ya podíamos resolver fácilmente la primera parte. Claro, o sea, yo lo puse B de manera... Ajá, sí. Sí, yo quería, no le quise poner B agua porque podría ser confuso con la presión del agua que es inevitable. Entonces dije B. Y tampoco le quise poner A porque era el punto de acá. Solo es para no confundir. Bien.
en la teórica de hidrostática, el último ejercicio, que dice ejemplo número 6, tipo final, que es de la barra. Eso vamos a hacer ahora para cerrar este tema. Igual es un coche igual. ¿Pechera o camiseta? Sí. Se lo llevan todo en la casa. ¿Qué? Querían sacar el video. Ahora no, vamos a hacer. Ahora no. Bien, vamos a hacer el último ejercicio de hidrostática. Que es básicamente basado en el principio de Arquímedes. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Tenemos este esquema y nos dice, una barra de longitud L y masa M se sumerge dentro de agua. El extremo que se encuentra en el agua se une a una cuerda, la cual se ancla en el piso, como lo muestra la figura. La barra flota con 3/4 partes de L de su longitud sumergida. Encontrar la tensión de la cuerda y la densidad del agua. La densidad de la barra. Bien, no tenemos muchos datos más que la longitud que está sumergida. Es un ejercicio un poco más teórico. Básicamente lo que tenemos que hacer es, en la parte A, encontrar la tensión de la cuerda en base a los datos que nos están dando. En este caso, tiene que dar algo con respecto a M o L, o uno de los dos. Cosas conocidas. Y la densidad de la barra, bueno, vamos a ver. Bien, entonces, para esto tenemos que ver qué fuerzas tenemos sobre la barra, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tiene la barra? Bien, y como ya veníamos viendo, se pone a la mitad del objeto porque es donde está su centro de masa. Entonces, bueno, el peso. Bien, ¿qué otra fuerza está siendo ejercida sobre la barra? La tensión. ¿Y qué más? Por ahí el empuje. Bien, el empuje cuando son tipo objetos de dimensiones, o sea, objetos como tal, hay que ponerlo a la mitad del objeto, o sea, de lo que está sumergido. En este caso sería a la mitad de las 3/4 partes de la longitud de la barra. Sería más o menos acá. Esta es la fuerza del empuje, ¿no? Bien, como cosa adicional, esto tiene un ángulo θ, que además es este mismo ángulo de acá por ángulos opuestos. Bien, entonces, el objeto está flotando.
está flotando y además está en equilibrio, porque o sea, se lo dejó ahí, está tensionado y está en equilibrio, no se está moviendo idealmente. Entonces, nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué nomás tenemos? ¿Cómo quedarían esas fuerzas? Sería empuje más el peso de la barra menos la tensión. Esto es igual a 0. Empuje más masa, perdón, menos. Gracias. Menos masa por gravedad menos la tensión es igual a 0. Bien, nosotros de aquí, si despejamos la tensión, nos quedaría que es igual al empuje menos la masa por la gravedad. Pero no podemos calcular la tensión porque el empuje está relacionado con la densidad de la barra y no conocemos la densidad de la barra, o al menos no sabemos tampoco cómo expresarla. Así que para ejercicios como este, que hay equilibrio, o sea que está ahí en equilibrio con varias fuerzas, hay que recurrir al equilibrio rotacional también. Aquí hablamos de torque. Entonces, ¿cómo es este equilibrio? Escogiendo en cualquier punto de rotación, la sumatoria de los torques nos debería dar 0. En este caso, donde escogerían el punto de rotación, el pivote. ¿Dónde lo pondrían? Bien, aquí. Entonces, la sumatoria de los torques debe ser igual a 0. Entonces, las fuerzas que podrían ejercer torque en esta barra con respecto a ese punto sería la fuerza de empuje y la fuerza del peso. La una en sentido antihorario y la otra en sentido horario. Nuevamente, como está en equilibrio, pueden ponerle antihorario negativo y horario positivo o viceversa, da lo mismo, pero tiene que ser consistente. Bien, pongamos antihorario negativo, tendríamos la fuerza, el torque ejercido por la fuerza del empuje. ¿Cómo quedaría el torque ejercido por la fuerza del empuje? Sería la fuerza del empuje. Era seno por el seno de tita. O sea, seno de 180 menos. Ok, vamos pues. Por la distancia. 3/8. Claro que es un medio de 3/4 o 3/8 directamente. De L. ¿Y por qué más me dijeron? Por el seno. Bien, por el seno de tita. ¿Se entiende por qué son 3/8? Porque el empuje se pone a la mitad del cuerpo que está sumergido. La parte que está sumergida en la barra es 3/4 partes. Entonces el empuje está a la mitad de esas 3/4 partes. Un medio por 3/4, lo cual nos da 3/8. Por el seno de tita, bien. Y ahora vamos con el torque del peso. Más el peso por, ¿cuál es la distancia? Medio de L. Bien, un medio de L. Por el seno de tita. Bien, por el seno de tita. Es igual a 0. Bien, ¿qué puedo sacar de ahí? L se va. Vamos a despejar el empuje. Seno también. Sí, gracias. Si paso el empuje al otro lado, me queda empuje por 3/8 es igual a masa por gravedad dividido 2. Bueno, un medio de masa por gravedad. Por tanto, el empuje es igual a 8/3 por un medio por masa por gravedad. Esto me da 4/3.
4/3 de masa por gravedad, es decir, 4/3 del peso. Bien, ahora que ya tengo el empuje escrito con respecto a la masa m, que es lo que nos dice el ejercicio, y bueno, la gravedad que todo el mundo la conoce, puedo sustituir, puedo regresar a la ecuación de la tensión. Tensión es igual al empuje, que es 4/3 de masa por gravedad, menos masa por gravedad. 4/3 menos 1. Sí. ¿Cuánto queda? 1/3. Entonces, la tensión que está siendo ejercida sobre la barra es 1/3 de la masa m por la gravedad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Bien, y lo segundo que nos pide es la densidad de la barra. ¿Con qué está relacionada la densidad de la barra? Con el empuje. Bien. Nosotros sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido, en este caso del agua, por la gravedad, por el volumen del fluido desplazado. Y a su vez, el empuje nos quedó que es 4/3 de la masa por la gravedad. Bien. Agua por gravedad. ¿Y cómo es el volumen del fluido desplazado? 3/4 por L por el área, por la sección de la barra. Sí, por el área. Aquí podemos sacar la gravedad de esto. Y a su vez, la masa nosotros la podemos poner con respecto a la densidad del objeto y su volumen, ¿no? Sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad de la barra es igual a la masa sobre el volumen, con lo cual la masa es la densidad por volumen. Y ese volumen, recuerden que acá estamos hablando de la masa de la barra como tal, ¿no? Yo ese volumen de la barra puedo reescribirlo como el área de la barra por el largo total. Bien, entonces, vuelvo acá, densidad del agua por 3/4 de L por el área es igual a 4/3 por la densidad de la barra por la longitud y por el área transversal. Bien, entonces de esta manera el área se me va y el L también. Y puedo despejar la densidad de la barra. Esto me va a quedar 3/4 por 3/4 por la densidad del agua. (9/16) por 1000.
Entonces fíjense que la densidad de la barra sí podemos obtener un número determinado. ¿Cuánto da eso? 9/16 por mil. $162,5 kilogramos por metro cúbico. Gracias. Bien. Este es un ejercicio que es medio rebuscado, pero es un ejercicio que salió a un final. En estos ejercicios, cuando parece que faltan datos, más que todo hay que poner las cosas, algo que se suele hacer es justamente hacer el cambio de la masa por la densidad, o sea, con respecto a su densidad y sus parámetros de la forma, en este caso sea la densidad por el volumen. Fíjense que tuvimos que hacer eso para que en la ecuación primero aparezca la densidad de la barra, que es lo que pedía, y segundo, para que aparezca el área del lado derecho, que del lado izquierdo también lo teníamos, como no conocemos, teníamos que de alguna manera quitarlo de encima. Así que bueno, en este tema como que una de las cosas claves es jugar con lo que es masa y densidad y volumen de los objetos. Acordarse que, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y jugar con eso. Ver de qué manera conviene poner las cosas. ¿Se entendió? Ok. Entonces vamos con... De los empujes o peso. Es el torque del empuje y el torque del peso. O sea, claro, lo que hice fue poner lo que haría girar en horario positivo y anterior en negativo. Okay. Lo puedes poner al revés y da lo mismo. ¿Por qué te queda un medio de que está a la mitad? Porque el peso siempre se pone a la mitad de los objetos. Bueno, al menos de la barra porque es donde está su centro de la masa. El empuje va en la mitad de lo que está sumergido. Sí, eso es importante que les quede claro. El empuje es a la mitad de lo que está sumergido. En cambio, el peso es a la mitad del objeto. Sin importar que una parte esté sumergida y otra no. Salud. Bien. Bien, ¿alguna pregunta sobre hidrostática? ¿Estamos claros? Salud. Bueno, ahora vamos a ver hidrodinámica.
Recién para escribir eso. A ver si me gusta. Bien, entonces, nosotros habíamos comentado la clase pasada que en la mecánica de fluidos tenemos lo que es hidrostática e hidrodinámica. Ya vimos que la hidrostática es la rama que estudia a los fluidos que están en equilibrio, o sea, sin estarse moviendo. Ahora vamos a ver hidrodinámica, que básicamente es la parte que complementa a los fluidos, es decir, es la que estudia los fluidos que están en movimiento. Entonces, en lo que es el movimiento de los fluidos, se tiene lo que son los flujos, que podemos dividirlos en dos grandes ramas, o sea, en dos tipos, perdón. Lo que es el flujo laminar, y el otro es flujo turbulento. ¿Cómo se diferencian una de la otra? En el flujo laminar lo que se idealiza es aquel en el que las partículas, las moléculas del fluido, lo que hacen es que se mueven de manera ordenada, como si fueran en línea recta, de tal manera que es como si lo hicieran en láminas, como si el flujo se dividiera en láminas. Por eso se llama flujo laminar. Es decir, que en esta clase de flujos no hay remolinos, no hay perturbaciones ni nada de eso, sino que se mueven de manera ordenada. Por eso en general se representa de esta manera, porque el movimiento solo es recto, digamos. Por el contrario, justo el flujo turbulento es lo contrario, es aquel en el que las moléculas del fluido se mueven de manera desordenada. Puede ser que hagan remolinos, que se muevan como de manera circular a medida que van avanzando, o que haya resistencia, ese tipo de cosas. Para este curso vamos a trabajar con lo que es el flujo laminar. Bien, entonces, para esto lo que vamos a tener sistemas básicamente donde tenemos un tubo donde va a fluir el fluido, el cual está compuesto por una área transversal en general se trata como que los tubos son tubulares, entonces el área transversal es un círculo, por lo general. Y para representar el flujo, básicamente se usan estas líneas, que es lo que representa el movimiento de las moléculas del fluido, son lo que se llaman láminas de flujo. Bien. Bien, para lo que es el flujo laminar, básicamente lo que se aproxima es a un fluido ideal. Por un lado, nosotros sabemos que los fluidos pueden ser líquidos o gases. La diferencia entre el líquido y el gas era que el líquido es incompresible, idealmente. Nosotros vamos a trabajar con eso, básicamente con fluidos incompresibles, que son los fluidos ideales. Además, otra aproximación a la idealidad es que el fluido no es viscoso, es decir, fluye como que no hubiera nada haciéndole resistencia ni que lo detiene, sino que puede andar tranquilamente, tiene una determinada velocidad sin que haya algo que le haga resistencia. Por otro lado, el movimiento es estable, es decir, no es interrumpido por
por nada. Además que en cada punto del tubo de flujo, o sea, que sea estable significa que en cada punto del tubo del flujo, en un mismo punto va a tener siempre la misma velocidad, siempre. O sea, si aquí tiene una velocidad 1, que tiene un tal parámetro, esa va a ser siempre la misma velocidad todo el tiempo en ese punto. O sea, la velocidad en un mismo punto no cambia. Eso es otro concepto de liderazgo. Y bueno, y lo último, que como es un flujo laminar, es un flujo que no muestra turbulencias. Simplemente va, digamos, como en línea recta. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad. Bien, vamos a imaginar que tenemos un tubo de flujo de esta manera. Que tiene en una cierta parte una área transversal a 1 y acá a 2. Bueno. Bien, entonces, tenemos un tubo de flujo donde hay un líquido, un fluido que está moviéndose desde esta área del tubo, desde esta parte del tubo hasta esta de acá. La primera parte tiene un área transversal a 1, la segunda un área transversal a 2. Ahora, imaginemos que por esta parte entra una parte del flujo y recorre una pequeña distancia de S en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, esa distancia, que es un diferencial de S, va a ser igual a la velocidad con la que se está pasando esa pequeña porción por un diferencial de tiempo. O sea, recordemos que la velocidad es la primera derivada de la posición, o sea, de lo que recorre con respecto al tiempo. Entonces, bien. Ahora, en esta parte tenemos un diferencial de masa 1 que va a ser igual a la densidad de líquido en esa partecita por un diferencial de volumen 1. A su vez, ese volumen puedo escribirlo, o sea, este diferencial del volumen es el volumen de esta área transversal con este cachito de S. Entonces yo puedo reescribir ese volumen como esa área transversal por ese cachito de S. De S1. ¿Ok? Ese pedacito de S1 sería lo que tenemos acá, con lo cual puedo sustituir. Tenemos que el diferencial de masa en ese pedacito es la densidad 1 por el área 1 por la velocidad que recorre, con la que se mueve el fluido en ese punto, por el diferencial del tiempo. Ahora, de manera análoga, puedo hacer el mismo
el mismo pensamiento en el punto D2, que tiene un área transversal diferente. Entonces, el diferencial de masa en esta parte de arriba del tubo va a ser igual a la densidad 2 por área transversal 2 por la velocidad 2 por el diferencial de tiempo. Bueno, aquí vamos a pasar el diferencial del tiempo al lado izquierdo y me queda de esta manera. Básicamente lo que tengo aquí es cómo varía la masa con respecto al tiempo. Pero como es un fluido ideal, esta variación de la masa en el tiempo es la misma en todos los puntos del flujo. Entonces, yo puedo igualar esta derivada en los dos puntos en cuestión. La variación de la masa en el tiempo en el área transversal 1, en el área 1, es igual a la variación de la masa en el tiempo en el área 2. Igual a las expresiones, tengo densidad 1 por área 1 por velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Y además, dijimos que eso es un flujo ideal, que una de las condiciones es que es incompresible, lo cual significa que además que la densidad del fluido es la misma en todos los puntos. Esa no va a cambiar durante todo el tubo de flujo. Con lo cual, como densidad 1 es igual a densidad 2, porque esta densidad es constante en todo el líquido, lo que me va a quedar es que el área transversal 1 por la velocidad en esa área, es decir, velocidad 1, es igual al área transversal 2 por la velocidad en el área 2. Y esto que tenemos aquí es lo que se llama ecuación de la continuidad, que básicamente me dice que el producto entre un punto, o sea, en un punto del flujo, el producto entre el área transversal en ese punto por la velocidad en dicho punto es constante. El área transversal por la velocidad es constante durante todo el trayecto. Bien. Y justamente esta relación entre el área y la velocidad del flujo es lo que se conoce como caudal. El caudal, que está representado por la letra Q, es igual al área transversal por la velocidad del fluido en ese punto que tiene este área transversal. También he visto que lo suelen llamar gasto, no sé por qué, pero se lo encuentra en la literatura también como gasto y lo ponen con una letra G. Bien, ¿qué unidades va a tener el caudal? Según el Sistema Internacional de Unidades, ¿cuál es la unidad del área? Metros cuadrados. ¿Y la velocidad? Metros por segundo. Bien. Con lo cual, esto me da metros cúbicos sobre segundo. Fíjense que esto me da metros cúbicos sobre segundos. ¿Qué parámetro tiene como unidad metros cúbicos? Volumen. Con lo cual, el caudal se lo puede también calcular como volumen sobre tiempo. Bien, básicamente el caudal lo que nos está diciendo es una relación de cuánto líquido pasa por un cierto volumen en un determinado tiempo. ¿Okay? La cantidad de líquido que pasa por un determinado tiempo.
Entonces, para esta parte, lo que hay que recordar es que la ecuación de continuidad lo que nos dice es que en un tubo de flujo, del cual estaba fluyendo un fluido ideal, valga la redundancia, el caudal va a ser el mismo en todos los puntos. Lo que puede diferir es el área o el volumen. Perdón, el área o la velocidad por la que pasa. Entonces, viendo esa ecuación, si el área aumenta, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Y si disminuye, la velocidad aumenta. Esa es la razón por la que cuando tenemos un tubo que tiene una determinada área transversal y está fluyendo un líquido, cuando el área transversal se achica, la sección donde está achicada, donde el área transversal es más grande, el líquido fluye con una velocidad más grande. Va como más rápido. Cuando la manguera. Exactamente. Eso es justamente un ejemplo de lo que es esta parte de la ecuación de la continuidad. Ajá. Claro, porque ahí cuando tapas la manguera lo que estás haciendo es reduciendo el área transversal y el caudal es el mismo. Entonces la velocidad va a aumentar. Bien. Ahora voy a poner el diapositiva porque es muy largo. Ay, ¿están todavía copiando? Estamos hablando de... Bien, para esto vamos a ir anotando acá las ecuaciones. Sí.
Bien, ahora vamos a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli básicamente nos ayuda a estudiar cómo es el comportamiento del fluido cuando está fluyendo por un tubo que cambia de altura, ¿ok? No que lo hace solo de manera horizontal, sino que cambia de altura, y está basado en la conservación de la energía. Bien, entonces, a medida que un fluido se desplaza a través de un tubo de sección transversal y elevación variable, la presión cambia a lo largo del tubo. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, nada, nos imaginamos que hay un flujo que pasa por un tubo que tiene dos secciones de diferentes área transversal y que además están a dos diferentes alturas. Nosotros sabemos que el fluido, los fluidos generan una presión por medio de una fuerza ejercida por las propias moléculas del fluido. Entonces, bien, vemos, usamos este principio para ver cómo es la fuerza que se ejerce en la parte de abajo del tubo y la fuerza que se ejerce en la parte de arriba del tubo. En la parte de abajo tenemos una fuerza que le podemos llamar fuerza 1, que va a ser igual a la presión 1 por el área transversal 1, porque recordemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Y de manera análoga podemos hacer para la parte superior, solo que esas fuerzas van a tener diferentes sentidos. Entonces, como hay una fuerza, si recordamos de física 1, esa fuerza, como el fluido se está desplazando un determinado delta X se ejerce un trabajo. Esas fuerzas se están ejerciendo un trabajo. Recordemos que el trabajo se calculaba con el producto punto entre la fuerza que está ocasionando ese trabajo y el desplazamiento. Si usamos los módulos, ese trabajo es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ambos. Entonces, para la fuerza 1 tenemos fuerza 1 por desplazamiento 1 por el coseno de 0, porque al final lo que estamos viendo aquí es que se está moviendo de manera horizontal, entonces nos queda simplemente la fuerza por el desplazamiento. Ahora, hacemos lo mismo para el lado de arriba y nos queda igual fuerza 2 por el desplazamiento 2, pero de manera negativa, porque estamos tomando en cuenta que es una fuerza hacia la izquierda. Ahora, también debemos recordar que la variación de la energía mecánica es igual a la simetría del trabajo, es decir, al trabajo total de las fuerzas no conservativas. Entonces, en este caso tenemos las dos fuerzas que vimos anteriormente. Si sumamos los trabajos, lo que nos va a quedar es algo de esta manera: fuerza 1 por desplazamiento 1 menos fuerza 2 por el desplazamiento 2. Y como ya vimos, esto es igual a la presión por el área transversal en dicha sección. Eso por la parte de la sumatoria de los trabajos realizadas por estas dos fuerzas no conservativas. Bien, y podemos reescribir la parte que dice área por el desplazamiento X como el volumen en esa sección, como el volumen que recorre el flujo en esa sección. Así que lo que nos queda es la presión en el punto 1 por la variación, o sea, ese volumen, menos la presión 2 por el volumen 2. Bien. Además, como no hay entrada ni salida adicional de líquido, es decir, no hay filtraciones, estamos hablando de condiciones ideales, el volumen del líquido de la primera región tiene que ser igual al de la segunda, porque estamos hablando de un determinado tiempo. Bien, entonces, nada, se pone como un mismo volumen, en lugar de decir volumen 1, se reagrupa. Y ahora vamos para el lado izquierdo, para la parte de la variación de energía mecánica. Recordemos que la variación de energía mecánica es energía mecánica 2 menos la 1. En energía mecánica tenemos cinemática, potencial elástica y potencial gravitacional. En este caso no hay elástica, entonces lo que estamos teniendo es, cinemática y potencial. Recordemos que la cinemática es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es masa por gravedad por altura. En este caso las alturas son a lo que están los dos tubos con respecto a un punto de referencia, a un piso, digamos. Punto 1, punto 2. Bien. Además, podemos
medio veníamos haciendo en hidrostática, que las escribimos con respecto a la densidad del flujo y el volumen. Y como ya venimos diciendo, en realidad la masa es la misma en cada punto. Entonces, masa 1 va a ser igual a masa 2 y a la densidad del flujo por esta variación del volumen. Se ingresa eso en la variación de la energía mecánica y lo que nos queda es esta expresión medio grande. Y como los volúmenes son los mismos, vemos que tenemos como factor común volumen en todo lado, entonces lo sacamos fuera del paréntesis y nos queda esta expresión. Ahora, podemos igualar, como vimos hace un ratito, esta variación de la energía mecánica con la sumatoria del trabajo realizado por las fuerzas no conservativas y vemos que en ambos lados tenemos variación de volumen. Así que eso se va. Y lo que nos queda es que la diferencia de las presiones en esos dos puntos es igual a el primer y el segundo término que están relacionados con el punto 2, que tenemos un medio de la densidad por volumen al cuadrado, y el segundo término que tenemos densidad por gravedad por la altura. Reordenando esto, o sea, poniendo todo lo del primer punto a la izquierda, y todo lo del segundo punto que está más arriba a la derecha, obtenemos esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué tenemos a la izquierda y a la derecha? ¿Qué análisis podemos sacar? ¿Qué conclusión podemos sacar de esta expresión? Todo lo que está, estos tres parámetros que están de un punto a la izquierda son los mismos que están del otro punto a la derecha. Es decir, todo este término que está relacionando la presión hidrostática, la presión hidráulica y la otra es la presión dinámica, la sumatoria de estos tres términos es constante durante todo el flujo. ¿Ok? Este término que vemos aquí básicamente es la presión en un punto como la presión estática, o sea, una presión que es como si nos estuviera moviendo el fluido. Esto es una presión que se llama presión hidrodinámica, ya que está relacionada con la velocidad de las partículas del fluido en ese punto, a qué velocidad pasan durante un determinado punto. Y esta es la presión que vimos anteriormente, que es algo parecido a la manométrica, que se llama presión hidráulica. Entonces, vemos que la sumatoria de estos tres parámetros es constante a lo largo de todo el flujo. Básicamente en eso se basa la ecuación de Bernoulli, que la sumatoria de esos tres parámetros es da el mismo número en todos los puntos. Si estamos hablando de dos puntos en cuestión, tenemos los tres términos de un punto, esa sumatoria va a ser igual a la sumatoria de los tres términos con respecto al otro punto. ¿Se ve? ¿O fui muy rápido? Bien. Así que bueno, anotemos eso acá. Esta es la ecuación de Bernoulli. Y en realidad, la hidrostática, digamos, la ecuación de la hidrostática que vimos anteriormente surge a partir de esta ecuación. O sea, esta es como la madre de las ecuaciones, que como vieron, nace de la conservación de la energía. Ustedes saben, la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte, se transforma. Esto es la presión, esta presión hidrostática es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Esto es constante en cualquier punto. Entonces, de esta manera nosotros podemos relacionar dos puntos diferentes de un tubo de fluido para obtener lo que nos pidan, viendo qué parámetros tenemos, qué nos están pidiendo, etc. Bien, sí, eso es ahí. Entonces, aplicaciones de este teorema. Por un lado, la ecuación de la hidrostática.
Nosotros sabemos que esto siempre se cumple. Entonces, tenemos un tanque, como veníamos viendo anteriormente, en realidad es un líquido que está en reposo, está en equilibrio, no se mueve. Nosotros vamos a comparar el punto P sub 0, que es justo donde está la presión atmosférica, es justo en la interfase, y a un punto P a una determinada altura con respecto a la superficie. Entonces, en este caso, sumamos todo lo que corresponde al punto 1, que en este caso va a ser la presión atmosférica, va a ser encima de la interfase, y el punto 2 va a ser el punto P. En el punto 1, ese PO básicamente es la presión atmosférica, y además, como es un líquido que no se está moviendo, tanto en el punto 1 como en el punto 2, las velocidades son ceros. Por lo tanto, en ambos lados se va a cancelar el término que tiene que ver con el movimiento de las moléculas del fluido. Es decir, vale cero, todo eso es cero. Bien, lo que sí va a estar difiriendo es la altura, ¿no? El punto 2, recuerden, en la ecuación de Bernoulli ya no es de arriba hacia abajo. La ecuación de Bernoulli, las alturas, es de abajo hacia arriba, es desde un piso, digamos, desde un punto de referencia de abajo. Ya no vamos a hablar desde una superficie, porque en realidad para esta parte son tubos que en general están cerrados. Entonces lo que hacemos es que escogemos una base, ponemos un sistema de referencia tal cual, escogemos un punto donde la altura vale 0. Y a partir de eso, hacia arriba, es como vemos la altura del determinado punto en cuestión. Entonces, si para esto yo escojo que mi piso es justamente donde está el punto 0, entonces donde está el punto 2, la altura en el punto 2 es 0, mientras que en el punto 1 está determinado por una altura h. Hago ese cambio, como se me fueron los términos de las velocidades, y P1 es la presión atmosférica, que es P sub 0, y P2 es P. Nos queda esta relación de aquí, que si se fijan, es la ecuación que vimos en la parte de hidrostática, que la presión en un determinado punto que está sumergido en un fluido, con lo cual está siendo presionado por una columna de agua, va a ser igual a la presión atmosférica, si el tanque está abierto, como es este caso, por la densidad del líquido, por la gravedad, y por una altura h, que básicamente es la profundidad, es desde la superficie del líquido para abajo, hasta donde está el P. Entonces fíjense que esta ecuación de la hidrostática en realidad nació de la ecuación de Bernoulli, o sea, viene derivada de ahí. ¿Se entiende? Bien, otro ejemplo que tenemos, otro caso que vamos a ver, es lo que es el teorema de Torricelli. Nosotros tenemos un tanque que en principio, digamos, tiene un fluido que está ahí, pero en una parte del tanque, en una altura h con respecto a la superficie, hay un pequeño agujero. Entonces, por ese agujero, el líquido va a empezar a salirse. Va a haber un pequeño flujo de líquido a una determinada velocidad. Entonces, usamos esta ecuación de Bernoulli para comparar entre el punto 1, que sería justo donde está la superficie del líquido, y el punto 2, que es a la altura de donde está el orificio. Bien. Entonces, usamos la ecuación de Bernoulli, que tenemos de esta manera, y si se fijan, en el punto 1, en realidad, uno puede aproximar que la velocidad ahí vale 0, porque no se está moviendo de esta manera. Y además, si digamos, el diámetro del tanque es mucho más grande que es el orificio, que es para lo que se usa este teorema, por eso mismo la velocidad es igual a 0. Bien, si la velocidad es igual a 0, el segundo término que vemos a la izquierda desaparece, mientras que el que tenemos a la derecha es la velocidad a la que va a salir el chorro. Cambiamos la presión 1 por presión 0, que es la presión atmosférica, pero veo. Bien.
Luego reordenamos esto de tal manera que ponemos en el lado derecho los dos términos que están relacionados con las alturas del líquido. Nuevamente, esto es básicamente desde el piso. Entonces, el punto 1 tiene una altura Y1, el punto 2 tiene una altura Y2. Al poner a la izquierda, sacando factor común de la densidad por la gravedad, nos queda que esto queda multiplicado por la diferencia entre la altura Y1 menos la altura Y2. Y esa diferencia, si se fijan, este término, toda esta altura menos esta altura, nos da la altura h, que es básicamente desde la superficie para abajo. Entonces podemos hacer ese cambio. La densidad, como es el mismo líquido, estamos hablando de fluidos ideales, va a ser lo mismo, se va en ambos términos. Y lo que nos queda finalmente es que la velocidad con la que sale el chorro en ese huequito que tiene el tanque, no depende de otra cosa más que de la altura a la que se encuentra dicho orificio con respecto a la superficie o sea, la interfase del fluido. Fíjense que no depende de nada más. No depende de la densidad del líquido, no depende de las presiones, ni siquiera de la presión atmosférica, sino que solo depende de la altura a la que se encuentre. Mientras más grande sea h, más grande va a ser la velocidad a la que sale ese chorrito del orificio. Y mientras más pequeña va a ser más chiquita. Recordar que estos son sistemas ideales. Bien, entonces el teorema de Torricelli básicamente nos deja esa ecuación. Dos por G por H. Bien. Otro caso que tenemos es lo que es el tubo de Venturi. Tenemos un tubo que está determinado por diferentes áreas transversales a lo largo de ese tubo. En general se suele demostrar entre un área transversal 1, digamos, un poco más grande que el área transversal 2, que es más chico. Y lo que uno puede sacar es que se ponen manómetros, o sea, estos tubos tienen como estos dos tubitos que están abiertos, y esta altura a la que llega el líquido en cada tubo va a depender de cómo son las presiones hidrostáticas en los puntos que están, digamos, al mismo nivel de estos tubitos. Dependiendo de cómo son las presiones en estos puntos, tenemos esta diferencia de altura. Entonces, por medio de esto, uno puede calcular cómo es la diferencia de presiones en un tubo de Venturi que tiene diferentes áreas transversales. Entonces, vamos a ver, por un lado, vimos que la ecuación de la continuidad nos decía que el caudal era el mismo durante todo su trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como ya dijimos, si está pasando de un área transversal más grande o uno más chico, la velocidad del flujo va a aumentar, y viceversa. Entonces, área 1 más grande que área 2, velocidad 1 más chica que velocidad 2. Bien, retomamos la ecuación de Bernoulli. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar el punto 1, que está justo debajo de este primer tubo, y el punto 2, que está debajo del segundo punto. Entonces, en el punto 1 tenemos la presión 1 más los otros dos términos, que es igual a la presión 2 más los otros términos. Bien, además, en un tubo de Venturi lo que tiene es que el tubo es horizontal, o sea, las dos presiones, los dos puntos que estamos estudiando en cuestión están a la misma altura. Entonces, si están a la misma altura, Y1 es igual a Y2, entonces, ¿qué va a pasar? Si esto es igual a este término de acá, estos términos se van de la ecuación, se lo simplifica. Entonces, de esta manera nos queda esta expresión que vemos aquí. Entonces, en un tubo de Venturi, básicamente nos queda que
la presión hidrostática más la presión hidrodinámica, esa sumatoria entre estas dos presiones es la misma en todos los puntos. ¿Ok? Bien. Entonces, como esto es constante, si la presión 1, para que esta sumatoria siempre sea la misma, si la presión 1 es mayor que la presión 2, significa que la velocidad 2 tiene que ser mayor a la velocidad 1 para compensar y que la sumatoria dé siempre el mismo número. ¿Ok? Bueno, eso. Nada, esa parte del tubo de Venturi es esa relación que nace de la ecuación de Bernoulli. ¿Estamos hasta aquí? Luego tenemos el contador de Bernoulli, que es lo mismo que el tubo, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir de esta relación que tenemos y además vamos a usar la ecuación de la continuidad. Nosotros sabemos que partiendo de la ecuación de la continuidad yo puedo despejar una de las velocidades. Como en este caso, puedo despejar la velocidad en el punto 1, que me va a quedar que es igual al cociente entre el área 2 y el área 1 multiplicado por la velocidad 2. Ahora voy y eso lo sustituyo a la ecuación de Bernoulli que tenemos. Nada, y eso en realidad es un masajeo matemático que lo primero que se hace es sustituimos esa velocidad 1, como esa velocidad 1 está al cuadrado, nos queda al lado de acá. Luego, pasamos la presión 2 al lado izquierdo, que pasa a restar, y lo que estaba al lado izquierdo, a excepción de la presión 1, pasa a la derecha, que pasa a sumar. Nada, y los términos de y desaparecen, que ya vimos hace un rato que desaparecen porque están a la misma altura. Bien, aquí se saca factor común, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, y se sigue sacando cosas, y lo que nos queda es que la velocidad 2, o sea, la velocidad en el punto 2 es igual a toda esa expresión que vemos a la derecha, y además, como sabemos que el caudal siempre el caudal es igual al área 2 por la velocidad 2, espérense, que aquí no me acuerdo lo que hice. Esto se sacó raíz cuadrada. Nada, se saca la raíz cuadrada al lado derecho, con lo cual el A1 queda sin la potencia y el otro término queda metido en una raíz cuadrada. Y si multiplicamos esa velocidad 2 por el área 2, lo que tenemos es el caudal. Entonces, se puede reescribir el caudal en un contador de Venturi como la multiplicación de las dos áreas transversales por la raíz cuadrada de todo ese término que tenemos a la derecha. Bien. Además, si nosotros hacemos un análisis de la parte hidrostática de las presiones, nosotros, si vemos cómo es la presión hidrostática en el punto 1, acá va a ser igual la presión hidrostática en el punto 1. En el punto 1, que es donde está el tubito de la izquierda. Sería la presión atmosférica más la altura que haya entre esa superficie hasta el punto 1, digamos una altura Y1. En el punto 2, esa presión hidrostática va a ser en cambio igual a la presión atmosférica más la presión que se causa por esa columna de líquido, que sería igual a la densidad por la gravedad por una altura, podemos llamarla Y2, y cuando restamos esas dos relaciones, lo que nos va a quedar es, al sacar el factor común, nos queda Y1 menos Y2, que es esa diferencia de altura H. Con lo cual nos termina quedando que la diferencia entre presión 1 y presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por la altura H. Por eso es que de esta manera uno puede determinar cuál es la diferencia de las presiones
en dos puntos que están justo debajo de estos tubos, simplemente midiendo la altura de del líquido las alturas de los líquidos en los tubitos que están abiertos. No sé si se me entendió. O hago la cuenta. Entonces, la presión 1, puse una presión hidrostática, o sea, esta presión aquí va a ser que está debajo de esa columna, la presión atmosférica, que es PO, más la densidad de líquido por la gravedad, por esa altura, o sea, desde donde está abierto hasta el punto 1, que podemos llamarla Y1. La presión 2, de manera análoga, sería P sub 0 más la densidad por la gravedad por la altura Y, que nuevamente sería desde esto de aquí hasta este punto. Esa es la altura Y2. Ahora, si de aquí yo resto P1 menos P2, esto me queda P sub 0 más densidad por gravedad por Y1. Menos lo que tenemos acá, que es menos P sub 0, menos densidad por gravedad por Y2. P sub 0 se va, entonces P1 menos P2 es igual densidad por gravedad por Y1 menos densidad por gravedad por Y2. Con lo cual, esto me queda densidad por gravedad, sale como factor común, Y1 menos Y2. Y Y1, si nos fijamos, menos Y2, lo que nos da es esa diferencia de altura entre los dos líquidos. Entonces, con esto me queda que P1, la diferencia de las presiones hidrostáticas entre el punto 1 y el punto 2, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura de ambos tubos que están abiertos. Entonces, este tubo es bastante usado justo para saber la diferencia de presiones que hay en un sistema como este que está fluyendo un líquido. ¿Se entendió? Bien. Bien, ahora vamos a receso y luego seguimos haciendo ejercicios hasta, tiene receso hasta las 4:40. ¿Sí? Sí, creo que sabía, bueno, no sé si escogí el apellido correcto, porque no quería traer todo. Dime que tú eres Malgares. Sí, acá tienes la corrección si quieres comparar.